Hola, buenas, soy Víctor Martín, entrenador en Liga F en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y bueno, vamos a hablar un poco de la idea basándonos en ciertas partes o en algunos matices del partido que tuvimos con el Villarreal recientemente y un poco la idea de cómo afrontamos la preparación o un plan de partido en base a diferentes matices. Veremos un poco cómo fue el desarrollo a nivel ofensivo, lo que pretendíamos, y luego a nivel defensivo ciertas variaciones que al final el partido fue como hacia otro escenario del que pretendíamos. Inicialmente nosotros cuando vemos un partido, a mí me gusta diferenciar diferentes zonas sobre el bloque rival, es decir, este concepto, todo el espacio que ocupan los jugadoras rivales en el partido, y a partir de aquí aparecen diferentes espacios disponibles y ocupación de estos espacios con un número determinado de más o menos jugadoras. Hay un espacio a la cara, hay un espacio dentro, hay un espacio fuera, hay un espacio a la cara de la línea defensiva y hay un espacio a la espalda de la línea defensiva. A partir de aquí podemos ocuparlo con más o menos jugadoras y hay situaciones en las que, aunque aparentemente tengamos más jugadoras y por lo tanto parece ser que podemos tener una ventaja, puede que el espacio disponible sea mayor y por lo tanto luego hablaremos del tiempo, que el tiempo es cuando poseedora de balón tiene posibilidades de recibir y de tener menor cercanía de las oponentes contrarias, ¿vale? De las oponentes, y veremos que no siempre tener más es mejor o tener menos es peor, ¿no? O en esas situaciones de igualdad podemos manejar ese espacio disponible para ser capaces de tener más o menos tiempo, igual que ocurre pues, en este caso con el espacio a la cara. ¿Qué nos esperábamos? Pues nos esperábamos una estructura de 4-4-2, esperábamos tener tiempo en estas zonas, en estos inicios, y a partir de estos inicios ir pudiendo generar superioridades de estas tres jugadoras contra la primera línea de dos puntas. Matices que nos parecían importantes y que quisimos controlar. Si teníamos en ocasiones bastante amplitud y ganábamos algo de altura, ya era importante la posición de nuestro carril, ver qué íbamos a generar en esta situación, si se iba a producir un salto de jugadora de fuera o si se iban a emparejar aquí y simplemente nos iban a condicionar, pues evitándonos retornos. ¿Qué ocurría? Era fundamental también la posibilidad de esta jugadora ir generando situaciones. Hablamos de poder venir con un pivote para generar cierta duda, juntar aquí y empezar a liberar este espacio. También hablábamos de situaciones en las que podíamos venir con doble pivote para ya generar dudas y empezar a poder salir, provocar estos saltos que en muchas ocasiones sí creíamos que se iban a dar y ya a partir de aquí pues empezar a encontrar relaciones o relaciones directas saliendo por fuera. ¿Qué ocurrió? O creíamos que había ocurrido, porque ahora veremos que una cosa muchas veces es la idea que llevamos, otras veces es lo que se acaba dando en el partido y luego otras veces es lo que nosotros creemos que se está dando y lo que las futbolistas dentro del terreno de juego están percibiendo que dan más o menos posibilidades de acción, ¿no? Entonces, y que es tan importante adaptarnos, es decir, y en mi opinión, y yo como entrenador, pues estar abierto a escuchar lo que el equipo está sintiendo o cree que necesita, y aunque tengamos una idea muy clara nosotros o desde fuera estemos viendo algo muy concreto, tenemos que ser capaces de llevar ese mensaje a que crean que estamos solucionando lo que ocurre en el terreno de juego, pero a la vez aportando esa claridad que nosotros desde fuera sí podemos estar manejando, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿qué ocurría? Tanto en las situaciones que veníamos con doble pivote o veníamos con un pivote, no estábamos quizá manejando bien la altura por fuera, entonces esto generaba que las participaciones tanto por fuera como de jugadoras interiores siempre fuesen, una vez equipo contrario venía a presionar, y estábamos muy lejos. En estas situaciones nos parecía muy importante y nos estaba dando el estar tan lejos, eran siempre situaciones en las que veníamos a recibir el balón y ya normalmente cuando veníamos eran en situaciones dinámicas, presionadas, y no daba tiempo o facilitábamos mucho esa presión para poder dar una continuación a la siguiente acción. Entonces, una de las cosas que intentamos ir matizando poco a poco era vamos a tratar de acercarnos
a los saltos, un concepto que nosotros llamamos sobre todo para jugadoras que en este espacio de dentro que hablábamos antes, perseguir los saltos. En el momento que hay un salto, yo persigo ese salto para rápidamente, con 2-3 pasos, yo ya puedo ir abriendo una línea de pase, mientras que si estamos desde muy lejos, para poder abrir una línea de pase tenemos que movernos mucho más y no daría tiempo cuando se produce esa presión. Entonces, tratamos de modificar a 2, tratamos de modificar a 1, tratamos de dar estas posibilidades, pero no éramos capaces de llegar limpio a los espacios, ¿vale? También es muy importante no marcar muchas veces el cómo, sino marcar desde qué espacios queremos llegar a según qué zonas. Oye, vamos a intentar que desde primera línea o desde la cara podamos encontrar dentro. ¿Por qué? Porque consideramos que el espacio es disponible, vamos matizando si ya estamos, si otras veces venimos o pues el cómo venimos, ¿no? Entonces, o queremos llegar fuera, pues vamos a tratar de llegar fuera. 2 opciones, directamente o, lo que hemos dicho, con diferentes acciones. También la idea de venir era para que generásemos una respuesta en toda esta primera estructura y aparecía ya este rol que también pretendíamos encontrar. Lo pretendíamos encontrar en 2 situaciones, coincidiendo en eje con sus centrales o incluso por dentro de este eje. ¿Para qué? Para que esta jugadora sintiese la posibilidad de irse para arriba y apareciesen posibilidades de cortar fuera. También lo hacíamos con la intención de estar fijando en este intervalo para de esta manera conseguir que, si éramos capaces de generar ese salto que hablábamos antes, porque podíamos atraer la atención de jugadoras de dentro, acabásemos liberando fuera, pero no estábamos llegando muy bien, quizá tardábamos en venir, etcétera. Entonces, bueno, tratábamos, creo que el Villarreal se posicionó en una altura en la que nos permitía relacionarnos peor, no estábamos también consiguiendo tener el balón tanto, controlar ese ritmo del partido, que no fuese todo el rato estar saliendo. Es verdad que conseguimos salir varias veces y generando peligro, incluso consiguiendo pues, 2 acciones de gol, pero no estábamos, o la sensación era de que no estábamos llevando el partido un poquito más adelante para estar alejándonos de estos espacios donde estuvimos cómodas defendiéndonos, pero pretendíamos manejar mejor el balón y tener mejores sensaciones. Ocurre cuando defensivamente vemos que están consiguiendo ellas, ofensivamente tienen el balón y estas situaciones empiezan a darse muy fácil. De laterales que empiezan a progresar, empezamos a ver que no estamos nosotros consiguiendo, como hemos dicho, no estamos nosotras consiguiendo atacar como queremos porque no conseguíamos pases limpios, no conseguíamos encontrar estos espacios, no conseguíamos este pasillo. Hablábamos también de intentar abrir a puntas para que en este espacio, ¿qué ocurría? Que al tener esta gente por dentro como que nos solapábamos y no generábamos claridad aquí. Entonces, bueno, defensivamente viene la situación de por qué estamos tan abajo y no estamos consiguiendo ni aprovechar este 3 para 2, ni encontrar fuera, ni dentro este 3 para 2 que aparentemente nos da esa superioridad, pero no conseguíamos sacar beneficio. Estamos viendo que progresan muy rápido y muy fácil y todo el rato son situaciones que van llegando desde pasillo lateral y aunque teníamos la situación defensivamente controlada, nos estaba generando el tener 2 jugadoras, el tener otras 2 jugadoras como una sensación de taparnos mucho dentro. Puntas no estaban llegando fuera, teníamos una amenaza constante siempre fuera y esto era demasiado fácil. Tardábamos en llegar, ya nos empezaban a lo mejor a encontrar o segundas acciones. ¿Qué ocurre? Que al final vemos que una de las posibilidades pues, puede ser ocupar con 2 alturas el pasillo lateral y que tratemos de generar esta situación en la que pasamos a un doble pivote, pasamos a tener una estructura de 3, cuando nos estemos defendiendo, 3 centrales, 2 carrileras, 2 por dentro y que ya esta posición marquemos esto que nos permita estar más cerca de ir tapando. Es cierto que no esperábamos un equipo que se relacionase mucho por dentro, entonces no nos preocupaba esta situación de estar en igualdad, ¿vale? Entonces, ¿qué va pasando? Que otra de las cosas que creo que son importantes y que como entrenadores tenemos que ser capaces de manejar es estos cambios de estructuras dinámicos en momentos de tener el balón y no tener el balón. Son cosas difíciles y es algo en lo que no la habíamos, pese a que también llevamos muy poco tiempo con el equipo, entonces son cosas que a lo mejor si tú no has tenido mucha oportunidad de trabajar, de vivir muchas situaciones o de pretender que
el equipo se adapte a diferentes estructuras y más de esta forma dinámica. ¿Qué acaba ocurriendo? Que es difícil muchas veces pues, entender ese rol o entender esta situación de quiero que estemos aquí abiertas, pero luego si podemos otra vez o hace falta en construcción de balón, cuando consigamos tiempo en otras zonas, volver a reequilibrar y volver a estructurarnos en ese 3-5-2, lo podríamos volver a hacer. En esta estructura estábamos muy pendientes de ese volver a ser 2, volver a ser 3 y acabamos en muchas ocasiones persiguiendo mucho el balón por fuera, no estábamos muy cómodas. Sí es verdad que con el paso de los minutos y sobre todo yo creo en el descanso, también hay otra situación que estamos entendiendo que ellas están entendiendo que yo no vi problema, ¿no? Desde fuera no veíamos problema, al igual que bueno, este cambio, David Castro, mi segundo entrenador, es el que propone esta estructura, vimos que empezaban a mejorar cosas, pero ellas, por ejemplo, aquí, que decíamos, no es un equipo que trate de jugar demasiado dentro aquí o que pensásemos que esas relaciones dentro no eran controlables, nos empiezan a generar una sensación de no estar cómodas, de sentirnos superadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que balón cuando estaba en estos espacios, aquí ellas sí mantenían siempre una jugadora muy abierta, nos ocupaban con 2 puntas, nos ocupaban con jugadoras por dentro a diferentes alturas y extremo contrario se metía mucho aquí. Y esto nos empezó a generar como mucho problema, de esta jugadora sí venía, esta jugadora sí no venía, o qué posibilidades podíamos hacer. Entonces, el matiz aquí que corregimos era que en función de si había amenaza o no de esta jugadora, quién cerraba, ¿vale? Si veíamos que no teníamos esta amenaza aquí, esta jugadora era la que cerraba y cerraba en altura de pivotes, o si veíamos que ya había una amenaza, por lo tanto teníamos que hacer una ayuda, o incluso si esta no llegaba por lo que sea, no había problema de poder estar liberando estos espacios, en algún momento estar emparejados y con pivote alejada con central poder corregir diferentes situaciones, ¿no? Entonces, a raíz de este sistema empezamos a encontrarnos un poquito mejor con esta ocupación, con los carriles y llegando más, tapando que no pudiesen salir tan fácil por aquí, ya no pudiesen conectar tan rápido. Provocamos también muchas situaciones de duda en todas las situaciones nuestras con balón y empieza a aparecer lo que con balón nos empieza a dar todo lo que pretendíamos antes, que a priori queríamos conseguirlo con otra estructura, que es que la presencia de la delantera trataba de fijar esto nos trataba de fijar aquí la línea y empezábamos ya a generar situaciones en las que manejando bien tiempos a la cara y manejando bien las alturas, estando más cerca, empezábamos a perseguir saltos y empezar a aparecer, empezaban a aparecer este tipo de relaciones o empezábamos a encontrar este carril. ¿Este carril cómo? Cuando había salto empezábamos a encontrar aquí. Ya había duda, se empezaban a abrir caminos o bien para poder recibir por dentro o bien caminos para, una vez conquistado el espacio de fuera, empezar a cortar por dentro o empezar a llegar fuera y activar giros interiores con estas jugadoras para poder ir llevando al otro lado y ya poder acelerar, ¿no? Con esa idea que nosotros tratamos un poco de juntarnos, de acumular gente y de poder luego acelerar y correr la jugada. Entonces, resumir la idea, nosotros podemos llevar un plan de partido, nosotros podemos tenerlo muy claro, podemos tratar de poner ese ejemplo, de poder enseñar que así vamos a ser capaces de progresar, de defendernos bien, pero luego está el transcurso del partido y ver cómo de repente a lo mejor o estás en una altura que no pretendes o no estás tan cómodo en según qué cosas, o estando cómodo pretendes llevarlo a otra cosa. Y luego está el matiz también de, creo, escuchar al equipo. En mi caso, pues en este partido es escuchar tanto al cuerpo técnico, el otro equipo que como entrenadores al final manejamos, para valorar una posibilidad de un cambio de sistema, tener en cuenta que cuando cambiemos el sistema, sin a lo mejor esos 4 o 5 minutos de poner claras las 4 o 5 referencias que nos permitan entender el por qué y el para qué, puede no salir como pretendemos, y escuchar luego a las futbolistas, que aunque nosotros veíamos que en esa situación de una jugadora aquí en este espacio no nos estaba haciendo daño, generaba demasiado malestar el sentir que ahí a la espalda había alguien libre, que no éramos capaces de defendernos bien, y entonces tienes que dar una solución que haga al equipo también sentirse más convencido de que eso está controlado, porque está el problema como muy detectado en un perfil concreto, una cosa muy concreta. Entonces,
Como entrenadores creo que tenemos que escuchar, que tenemos que adaptarnos, que tenemos que ser capaces de reconducir el plan de partido y a partir de ahí pues adaptarnos a las diferentes situaciones.